Hola, ¿qué tal a todos, todas y todes? ¿Cómo les va? Soy Mónica Roquet, soy la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria. En este momento estoy ejerciendo el cargo de Secretaria General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Géneros y Políticas de Cuidado en el PAMI, y me he dedicado mucho a toda mi vida a la gerontología. Por lo tanto, lo que les vengo a comentar en este momento es qué es la vejez. Vamos a reflexionar sobre qué es la vejez, qué es el envejecimiento, de qué manera envejecemos, y por otro lado también cuáles son las desigualdades sociales que tienen las mujeres mayores. En principio, cuáles son las desigualdades a lo largo de toda la vida, las mujeres que luego, cuando nos convertimos en mujeres mayores, esas desigualdades se potencian. Entonces, la primera reflexión que yo haría es ¿qué es la vejez? Si yo le preguntara a ustedes qué es la vejez, seguramente tendría varias respuestas. Una de esas respuestas sería, bueno, la vejez es en el momento en el cual ya no tenemos más proyectos de vida, la vejez es el momento en el cual ya no tenemos más fuerza, la vejez es el momento en el cual tenemos muchas enfermedades. Sin embargo, nada de eso es cierto, o puede llegar a serlo en algún momento relativamente cierto, pero no hay que asociarlo con la vejez. Una persona joven puede tener varias enfermedades, una persona joven puede no tener proyectos de vida, y una persona mayor llegar a una vida, a un envejecimiento activo y saludable con muchísimos proyectos de vida. Entonces, ¿qué es la vejez? Es la última etapa de la vida, del curso de vida. Existe un curso de vida que está atravesado por lo que se define edad cronológica. Esas edades cronológicas nos generan derechos y responsabilidades. ¿Para qué? Por ejemplo, los 18 años nos genera el derecho de ya ser mayores de edad, pero también la responsabilidad que conlleva ser mayores de edad. Bien, la vejez es la última etapa de la vida, de este curso de vida, y tiene que ver con la edad cronológica. No tiene que ver ni con los sentimientos, no tiene que ver ni con las emociones, no tiene que ver con los proyectos, simplemente tiene que ver con una edad cronológica. ¿Y qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso. ¿Cuándo comienza el envejecimiento? Algunos me dirán a los 70, a los 80. Pues bien, otra vez tenemos que pensar que son respuestas incorrectas. ¿Por qué? Porque el envejecimiento comienza cuando nacemos y termina cuando fallecemos. Por lo tanto, un niño de 5 años es más viejo que un niño de 4 años. Uy, pero ¿cómo decís que es viejo? Sí, sí, porque envejece, porque el envejecimiento es un proceso biológico y fisiológico que acompaña la edad cronológica, los años de vida transcurridos. Por lo tanto, un joven de 20 años es más viejo que un joven de 19 años. Y entonces hay que entenderlo que todos vamos envejeciendo, que el envejecimiento no es patrimonio de un grupo etario. Por lo tanto, cuando llegamos a los 60, claro que somos más viejos que una persona de 59, de 58, de 30, pero somos mucho más jóvenes que una persona de 62, de 70 y de 80. Hay que entender esto como un proceso en la vida. ¿Y cómo es un proceso en la vida? La otra pregunta que nos hacemos es, ¿todos envejecemos de la misma manera? Y en general se trata a las personas mayores como si fuera un grupo homogéneo. Sin embargo, es el grupo más heterogéneo de todos los grupos. ¿Por qué? Por esto que yo les decía, ¿no? Que nosotros tenemos un transcurrir en la vida que nos hace diferentes a cada uno de nosotras, nosotros y nosotres. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué espero yo de una persona de 60, de una persona de 70, de los grupos de personas mayores? Y tengo que esperar tantos comportamientos como personas existen. ¿Por qué? Porque a los niños y niñas de 6 años los diferencia solamente 6 años de vida. Por lo tanto, es tan poca la diferencia en el transcurrir de la vida que tienen más cosas en común que diferencias. Mientras que una persona de 70 años lo diferencia 70 años de vida de uno a la otra. Y también lo diferencia cómo fue vivida esa vida. No es lo mismo nacer en la riqueza que nacer en la pobreza, no es lo mismo haber nacido en una provincia del interior de nuestro país que haber nacido en la capital, no es lo mismo haber nacido mujer que haber nacido varón. Entonces, esto es muy importante, se denomina envejecimiento diferencial y para las políticas públicas es central. Si yo empiezo a entender que las personas mayores son diferentes, voy a empezar a atender, a poder generar políticas públicas que vayan a satisfacer las necesidades de ese grupo etario. Entonces, poder
conceptualizar. En primer lugar, que la vejez es la última etapa del ciclo de vida, pero tal vez la etapa más larga del ciclo de vida. Y esto también es importante entenderlo, por eso los proyectos que se pueden generar a partir de la vejez son proyectos muy largos en el ciclo de vida. Uno podría decirse, bueno, ¿a qué edad es viejo o vieja? ¿Cuándo entra uno en la categoría de ser una persona mayor? Bien, en definitiva quiero decir, en principio quiero decirles que la persona viejo o vieja no es una mala palabra, que la carga peyorativa la da la sociedad, pero que técnicamente es una palabra que viene de vejez. Si yo hablo de envejecimiento, cuando tengo que hablar del sujeto envejeciente, ese sujeto es un viejo o vieja, no es un elefante o un gato, es un viejo o vieja, es el sujeto de este proceso de envejecimiento. Entonces, hablar de viejo o vieja no debería ser peyorativo. Lo que pasa es que la sociedad le da una carga peyorativa, y esto es importante entender, porque en el idioma español, que no pasa en otros idiomas, ni en el inglés ni en el portugués, que tienen palabras diferentes para definir a una persona mayor, en el español, en el castellano, cuando un objeto es viejo o vieja, se lo descarta. Cuando hablamos entonces de un sujeto viejo o vieja, la sociedad lo descarta porque lo asimila a esa palabra que utilizo de viejo o viejo como objeto, que es algo inútil. Pues bien, la palabra viejo o vieja viene de vejez y no debería ser peyorativo. Por lo tanto, no existe viejos jóvenes, primera cuestión. O se es viejo o se es joven, ¿no? Ni jóvenes viejos, porque no existen perros gatos, no existen elefantes leones. O se es una cosa o se es la otra. Y esto es importante porque cuando nosotros hablamos de viejos jóvenes, le estamos dando un valor mayor a la juventud que a la vejez. Y todas las etapas de la vida tienen fortalezas y debilidades, valores y cuestiones que tenemos que afrontar. Y entonces, ¿a qué edad se viejo o vieja? Bueno, eso ha ido cambiando. En el siglo XIII, por ejemplo, se era viejo o viejo a los 30 años. En el siglo XVIII se era viejo o viejo a los 40 años. Y ahora, la Convención Interamericana es lo que nos está marcando a la edad que entramos a la vejez. Ustedes saben que existe un instrumento jurídicamente vinculante, que es la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, que fue liderada por la República Argentina en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que además tuve el honor de formar parte del comité de redacción y ser la presidenta de la delegación argentina, dado que el Ministerio de Desarrollo Social, que estaba a cargo de Alicia Kirchner, era quien coordinaba a nivel país la propuesta de la convención. Y en el 2015, el 15 de junio del año 2015, logramos aprobar esa convención. Es una convención interamericana y es la convención, el instrumento jurídicamente vinculante más progresista del mundo. Y ahora vamos a ver por qué es un instrumento progresista. Pero a su vez, esta convención fue ratificada en la República Argentina en el año 2017 por ley. Por lo tanto, esta ley, que está por encima de todas las leyes, seguramente muchos abogados estarán escuchando estas reflexiones, saben que es una ley supralegal, que está por encima de todas las leyes de la República Argentina y que hay que cumplirla. Entonces, la convención para nosotros hay que cumplirla. Y en esta convención se plantea quién entra a la categoría de persona mayor. Y quien entra a esa categoría son las personas de 60 años y más. Por lo tanto, toda persona de 60 años y más está dentro del criterio de ser persona mayor, que es una palabra que hemos encontrado más a gusto, pero también es lo mismo que decir viejo o vieja. Entonces, cuando yo pienso en una persona viejo o vieja, estoy pensando en una persona que tiene 60 años y más. Y bajo ningún punto estoy diciendo que es una persona que está enferma, que no tiene proyectos. No es un concepto que tiene una connotación negativa. Es simplemente decir que tiene 60 años y más. Por supuesto que a nosotros nos gusta más hablar de personas mayores, porque la categoría de persona humana, es lo que nos otorga, ¿no?, la categoría de sujeto de derecho. Cuando uno habla de los derechos humanos, es una propiedad que tienen las personas humanas. Por lo tanto, en la convención elegimos hablar de personas adultas mayores. Pero sí, dicho esto, lo más importante es entender que uno no puede asociar a la vejez como el momento de la decrepitud, como el momento
de la falta de proyectos, como el momento donde la vida se acaba. Es una etapa más de la vida y que en promedio dura aproximadamente 20 años. Por otro lado, también quiero decirles que no hay que asociar a la vejez con el rol del abuelazgo. Es muy importante pensar que cuando estamos con un grupo de personas de 60 años y más, no podemos decir que estamos con el grupo de abuelos o abuelas o abueles, porque no sabemos si lo son o no lo son, porque el abuelazgo es un rol. Y si el abuelazgo es un rol familiar, y yo no formo parte de esa familia, ¿por qué voy a creer que ese grupo de personas son abuelos o abuelas? Y además, por otro lado, si yo les preguntara cuáles son las características de los abuelos o abuelas, ustedes me dirían seguramente que son personas canosas, que usan bastón, que son encorvadas. Sí, por supuesto me dirían que tienen nietos, pero siempre pensando en esa imagen de la persona vieja, vieja, ¿no? Más vieja. Por ejemplo, hay un caso que salió hace poquito de una chica que se llama Claudia Sotelo, que fue abuela a los 28 años. Y entonces tuvo su hija a los 14, su hija tuvo su hija a los 14, y a los 28 años ella es abuela. Y si yo le mostrara hoy una imagen, ustedes no me dirían que es abuela, sin embargo es abuela. ¿Por qué siempre reflexionamos sobre esto? Bueno, en primer lugar, entender que hablar de un grupo de personas mayores como abuelos o abuela se considera maltrato, porque es minimizarla. Minimizamos en un solo rol. Una persona mayor, como el resto de las personas, tiene al menos en promedio entre 6 y 8 roles. De hecho, puede ser presidente. Nuestro presidente es una persona mayor y no es abuelo o abuela. Nadie le diría a Pepe Mujica, que fue presidente del Uruguay, más allá de sus características físicas muy estereotipadas como una persona anciana, abuelo, venga para acá, o a Borges, o a Saramago, ni que hablar a nuestra genia Dora Barranco, que tiene 80 años, ¿no? Y sin embargo, seguro que es abuela. Entonces, no podemos estigmatizar a las personas mayores en un único rol que es el familiar, que es el abuelazgo. Y esto ha sido muy común, y lo hemos sufrido muchísimo las mujeres, y lo seguimos sufriendo, cuando nos planteaban que mujer es igual a esposa, y de ser esposa es igual a madre. Entonces, esos estereotipos son los que hay que romper, tanto en la construcción de género, como en la construcción social de la vejez. Entonces, decir persona mayor no podemos asimilarla al abuelazgo. Entonces, digo, como reflexión, el envejecimiento entonces es un proceso largo que comienza cuando nacemos y finaliza con la muerte. Y si nosotros empezamos a darle una connotación peyorativa a la vejez, estamos cometiendo un hecho de viejismo, que es la discriminación por edad. Entonces estamos de alguna manera violando el artículo 5 de la Convención que prohíbe la discriminación por edad. Así como está el machismo, está el viejismo. Y como está el micromachismo, está el microviejismo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Nuestra sociedad es una sociedad muy envejecida, y eso es bueno o es malo. En general, cuando lo pregunto me dicen es malo, es malo. Claro, como asociamos a la vejez como algo malo, y además hay que romper esta contradicción. Nadie quiere llegar a viejo o vieja, porque está mal, porque tiene mala fama, tiene mal marketing. Sin embargo, nadie se quiere morir, y siento decirles que o envejecemos o morimos, no hay otra opción. Así que querramos llegar a viejos, viejas, que es lo mejor que nos puede pasar, y no morirnos por el camino. Cuando una sociedad está envejecida es porque combatió la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la mortalidad adolescente y la mortalidad general, porque su calidad de vida mejoró, aumentó. Por eso hay muchas personas que al no morirse antes llegan a ser personas de 60 años y más. Entonces es buenísimo que una sociedad esté envejecida. El mundo está envejecido, la región de América Latina está envejecida y nuestro país está envejecido. Entonces, si nuestro país está envejecido, es porque las políticas públicas han generado condiciones de vida para que así suceda. La esperanza de vida aumentó. Hay una esperanza de vida a nivel mundial que es de 70 años en promedio, 68 para los varones, 72 para las mujeres. Y entonces acá empezamos a mirar cómo las mujeres vivimos más que los varones. Las mujeres tenemos mayor esperanza de vida que los varones. En el 2011, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer de las mujeres era más de 80 años en 46 países del mundo. Pero también existen desigualdades, porque era apenas
de 58 años en la región de África. El país con mayor esperanza de vida en las mujeres es Japón, pero en general la mayoría de los países las mujeres viven mucho más que los varones. Entonces, también en nuestra región y también en nuestra querida Argentina. En la Argentina, para el 2020, la esperanza de vida para ambos sexos es de 78 años, para las mujeres es de 81,4. Se espera que la esperanza de vida aumente en los próximos años. Para el 2040, por ejemplo, la esperanza de vida para ambos sexos será de 81,5, para las mujeres casi de 85 y para los varones de 78. Ahora bien, no siempre esta esperanza de vida es igual en todos los continentes y en todos los países. Los países ricos, las mujeres tienen una esperanza de vida 19 años más que los países pobres. O sea, en un país rico, una mujer vive 19 años más de vida que en un país pobre. Y lo mismo pasa en la Argentina. La esperanza de vida para la gente que vive en la pobreza es mucho menor que para la gente que vive, por lo menos con satisfechas sus necesidades básicas de vida, y ni que hablar en la riqueza. Entonces también acá tenemos que pensar en políticas diferenciadas. Las mujeres vivimos más que los varones, pero lo hacemos a expensa de mayor discapacidad y mayor enfermedad crónica. Por lo tanto, sí tiene que haber una fuerte política de cuidados, porque a quien vamos a cuidar fundamentalmente es a las mujeres. En el mundo, el 55% de todas las personas de 60 años y más son mujeres. Por eso se habla de la feminización del envejecimiento. En Argentina, el 57% de todas las personas de 60 años y más son mujeres. Tenemos una proyección para el año 2020 de 7.130.000 personas mayores. Así que miren ustedes que mujeres en el año 2020, o sea, en este momento, mujeres en la Argentina hay un poquito más de 4 millones, mientras que varones hay apenas un poquito más de 3 millones. O sea que las mujeres somos mayoría en la vejez. Otro dato importante para pensar en una política pública, además de la perspectiva de género, porque está la feminización del envejecimiento, es pensar con quién vivimos las personas, con quién viven las personas mayores. Y quiero decirles que el 22% de las personas mayores vive sola, y el 28% vive con otra persona mayor. Entonces, más del 50% de estas personas, de las personas mayores, vive o sola o con otra persona mayor. Y en general estas personas son mujeres que tienen más esperanza de vida, con mayor enfermedad y mayor discapacidad. Por lo tanto, las políticas de cuidado tienen que estar pensadas fuertemente con una perspectiva de género. Porque por otro lado, en general, a quien más tenemos que, quienes somos las que cuidamos, somos las mujeres. Miren, la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores viene a proponer 3 derechos nuevos que no están en ningún instrumento jurídicamente vinculante del mundo. Esos 3 derechos nuevos son derecho a la vida y dignidad a la vejez, y acá fuertemente el tema del cuidado paliativo. Nosotros debemos generar programas que eviten el dolor y que acompañen a la última etapa de la vida de las personas mayores. Por otro lado, la autonomía y la independencia, y esto es muy importante porque nadie, absolutamente nadie, pierde los derechos a medida que se va ganando en años. Es muy común pensar que una persona mayor, por solamente cumplir 60, 70, 80 años, ya perdió la capacidad de decidir, que es la autonomía. El artículo 7 de la Convención habla fuertemente de la autonomía, y en ninguna circunstancia de la vida se pierde la capacidad de decidir. Y si se perdiera por un deterioro cognitivo y una demencia, debería estar mediatizada por un juez. Y el derecho al cuidado a largo plazo. Estos 3 derechos, el derecho a la vida, a la dignidad, a la vejez, y el derecho a la autonomía y la independencia, y el derecho al cuidado a largo plazo. Son derechos nuevos y son muy importantes, y hay que mirarlos también con perspectiva de género. Pero además la Convención introduce algo muy importante en el artículo 5, que es que prohíbe la discriminación, además de por género, lo prohíbe por orientación sexual o por identidad de género. Es el único instrumento del mundo que genera estas prohibiciones, por identidad de género,
y por orientación sexual. Y esto es muy importante porque ustedes sabrán que, como les dije yo recién, la expectativa de vida de una persona cis, de una mujer cis vieja, es casi de 81,5 años. De una mujer trans es de 35 años. O sea que ya estamos hablando en condiciones de muchísima desigualdad. Pero además el colectivo LGBTI no es lo mismo ser una mujer lesbiana que una mujer cis. ¿Por qué? Porque en nuestras redes, en el colectivo LGTBI, las redes sociales de apoyo, sobre todo las familiares, son menores, disminuyen, porque son personas, sobre todo, no tanto a lo mejor como las de 60 años, pero imaginemos las de 70 y las de 80, que vivieron en una sociedad que las condenaba. Entonces, realmente este artículo es sumamente importante, logramos el consenso de este artículo a pesar de que había países como Jamaica, en nuestro concierto de países que dependen de la OEA, que las condena como delito. Sin embargo, pudimos introducirlo y esto la convierte en una de las, bueno, el instrumento más progresista del mundo. ¿Y qué pasa con las mujeres mayores? Como les dije, tenemos desigualdades, porque vivimos más tiempo, maravilloso, pero vivimos más solas porque enviudamos, dado que nosotros tenemos 7 años más de vida que los varones, y ustedes saben que el principal cuidador de una pareja de personas mayores en general es la pareja, ¿no? Es el cónyuge. Si ese cónyuge fuera un varón y se muere 7 años antes y nos deja viudas, que siempre decimos que para muchísimas mujeres la viudez es la etapa más feliz de su vida, pero lamentablemente, ¿no? En algunas situaciones perdemos al principal cuidador. Y al quedarnos viudas, quedarnos solas con enfermedades crónicas, con enfermedades que generan discapacidades, y muchas veces, obvio, con menores recursos económicos, la verdad que la vejez para las mujeres llega muchas veces a ser dificultosa.